Buenos días a los que os estáis uniendo a la jornada que organiza APA sobre Big Data e Inteligencia Artificial aplicadas al sector renovable. Estáis en el sitio correcto. Venga, animaros, que ya va subiendo el número de participantes. A ver, esperamos como 30 segundos más para empezar. Ya va subiendo cerca de los 100 ahora mismo conectados. Muy buenos días a todos. Bueno, pues yo creo que ya empezamos. Aquí puntualidad británica, que no se diga. Bienvenidos a todos a la jornada de Big Data e Inteligencia Artificial aplicadas al sector renovables. Muchísimas gracias a todos los que os estáis uniendo. Desde APA estamos organizando pues, una serie de charlas pues, para seguir trabajando y bueno, pues la verdad es que en estos momentos tan difíciles para todos, que seguro que también vamos a conseguir superarlo, pues estamos trabajando pues, para disminuir ese nivel de crisis pues, lo más posible y contribuir de algún modo a seguir en el hilo, ¿no? Y bueno, también os vamos a decir que desde APA tenemos los próximos días varios webinars, jornadas, que os recomiendo enormemente que os unáis si os interesa. Por ejemplo, el jueves 14 vamos a hablar del sector energético 2.0. El lunes 18 comenzamos el ciclo de mujeres que transmiten energía, muy recomendable. Empezamos el lunes 18. Os invito a que dentro de la página web de APA veáis todos los eventos que tenemos dentro de comunicación. Y como os decía, el lunes 18 empezamos con el ciclo de mujeres que transmiten energía. Y bueno, también otro evento bastante relevante es una jornada virtual de un formato especial lo más realista posible, el día 20, que vamos a tener la primera jornada virtual de autoconsumo. En cualquier caso, visitar nuestra página web y, bueno, si os interesa, directamente podréis solicitar vuestra asistencia. Y bueno, sin más dilación, vamos a hablar de un tema que parece que está en todos los datos, como el Big Data e Inteligencia Artificial aplicadas al sector renovable. Hablamos de la inteligencia artificial. Lo tenemos al día a día, pero realmente sabemos lo que es. Realmente es una tecnología muy disruptiva. Tenemos aquí a grandes expertos sobre inteligencia artificial y Big Data, que nos van a dar esa visión que parece que estamos ante algo muy futurista y complicado de implantación y que solo realmente parece que está al alcance de grandes compañías, cuando realmente nos van a demostrar que no es así. Nos van a explicar también la importancia de entender los datos que estamos utilizando para sacar conclusiones y realizar predicciones útiles que nos van a ser muy rentables para nuestro negocio. También nos van a comentar en detalle la necesidad de desarrollar nuevas soluciones de Big Data, de Machine Learning, para combinar los datos operacionales del sector de las energías renovables y cómo podemos abordarlas con un coste razonable a través del mundo de la nube. Realmente, para las instalaciones de energías renovables, la predictividad, el uso de los datos es de gran importancia y, bueno, de hecho, hay muchísima información que viene de la Unión Europea que dicen que una de las claves para ir saliendo de esta crisis es la digitalización, las energías renovables y bueno, pues realmente es un webinar que tiene que podemos sacar mucho partido. Quien nos va a hacer, hoy tenemos con nosotros a grandes expertos de este tema de la inteligencia artificial y de Big Data. La empresa se llama Datatons, que está formada por un equipo profesionalizado con una gran experiencia en el tratamiento del dato, súper importante. Al final, la información y el dato es poder. Les apasiona la innovación más allá del mundo de las tecnologías de la información. Por eso
diversifican su actividad en distintos sectores y uno de ellos es el de energías renovables. Su visión es que las empresas de cualquier tamaño, esto es importante, cambiar ese chip de solo las grandes, también las que no son tan grandes, se pueden beneficiar de una toma de decisiones de negocio más informada y facilitar el acceso al mundo de Big Data y de la analítica. Tenemos con nosotros a Carlos Izquierdo, que estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid y es fundador de Datatons. Se autodefine como un friki de la tecnología, maravilloso, me encanta, porque seguro que podemos aprender muchísimo de ti. Y lleva toda la vida trabajando en informática. Empezó en grandes empresas, lo que le dio la opción de ver muchas de estas nuevas tecnologías disruptivas, pero las limitaciones con el tipo de proyectos pues le impedían llevar a cabo pues todo lo que él quería abarcar, ¿no? Entonces se metió empezó a emprender este proyecto innovador para llevar el mundo de los datos y de la inteligencia artificial a empresas de todos los tamaños. Muchísimas gracias, Carlos. Y por otro lado tenemos también a Beatriz Sanz, que es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. También tiene un máster en Customer Centric Marketing en el ESIC y actualmente es Key Account Manager de Datatons, donde se forma parte del core técnico de la empresa con una dimensión más humana. Su especialidad es analizar las necesidades dentro del negocio y ayudar a las empresas a transformarlas en acciones que aporten valor al mismo. Fundamental tu actividad, Beatriz. Y que sepáis que es metódica e incansable. Y Beatriz se asegura llevar a buen término todas estas acciones que acomete. O sea que tenemos aquí dos grandes maestros de la inteligencia artificial y de Big Data. Y bueno, os comento que ya tenemos 234 participantes, maravilloso. A los que asistís, bienvenidos otra vez a todos. Si tenéis preguntas, por favor, en las cajas que hay debajo donde pone preguntas y respuestas, hacérnoslas ahí porque en la zona del chat a veces se nos puede perder alguna pregunta, entonces es mucho más cómodo todas unirlas en preguntas y respuestas. Y si nos ponéis desde dónde quiénes sois y desde dónde os unís, pues la verdad es que luego lo comentaré al final del webinar. Bueno, yo no me voy a enrollar más, que aquí los importantes son Beatriz y Carlos. Vamos a empezar con la presentación de Beatriz y a continuación la de Carlos y después dejaremos bueno, pues intentaré que sea pues 15-20 minutos para comentar las preguntas y respuestas que nos hagáis. Muchísimas gracias a todos. Vamos a disfrutar de esta jornada y webinar sobre inteligencia artificial y Big Data. Beatriz, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Lucía, por habernos invitado a esta sesión. Para nosotros es muy importante y es todo un orgullo poder compartir este espacio. Ojalá fuese otro espacio y pudiésemos mirarnos a los ojos y estuviese de pie y el contexto fuese diferente. Pero bueno, teniendo en cuenta la situación actual, somos muy afortunados de poder compartir este momento. Sin más, voy a compartiros pantalla para dar lugar al comienzo de la presentación. Bueno, como ya sabéis, hoy vamos a hablar de Big Data e Inteligencia Artificial aplicadas al sector renovable. ¿Os acordáis del libro Elige tu propia aventura? Bueno, pues a mí me gustaría comenzar esta sesión recordándolo porque es un libro que siempre te obligaba a regresar al origen para poder ir tomando las mejores decisiones y poder construir una historia. De esta manera, me gustaría compartir con vosotros cuál es nuestro origen. Si segmentamos la palabra Datatons, data, como ya podéis imaginar, viene del dato, o sea, el core de la compañía. En el caso de Tons, fue el resultado de un script que generó varias combinaciones y verificó que no estaba ocupada. Con lo cual, el resultado de la aplicación de las matemáticas resultó ser el concepto de toneladas de datos. Y así es como surgió Datatons. En el caso del contacto con APA, no os creáis que va mucho más allá. En este caso, Lucía fue la encargada de ejecutar otro script y nos verificó un lugar en el día de hoy. Con lo cual, pues bueno, vamos a empezar esta presentación conociéndonos un poquito más.
os voy a contar un poquito cómo nacimos y quiénes somos, porque al final nosotros disculpad, cuando iniciamos nuestra actividad en 2015, la mayor parte de las empresas del sector tecnológico se focalizaron mucho en la creación de productos. Bajo nuestra humilde opinión, la tecnología descontextualizada pues, no sirve para nada. En nuestro caso decidimos dar un paso más allá sin perder nuestro core tecnológico. Y bueno, pues precisamente hace poco, en el transcurso de una reunión con un cliente, al cual pues aprovecho para mandarle saludos si está entre los oyentes, aclarábamos que nosotros no somos los expertos en los sectores donde aplicamos nuestro trabajo. Nosotros siempre nos apoyamos en la empresa cliente, que es la experta de ese sector. Entonces, todos los conocimientos lo aplicamos a los conocimientos del negocio y las preocupaciones del propio cliente. La respuesta que me dio en ese sentido el cliente me gustó mucho porque me pareció muy humana y nos definió como las personas que estamos detrás de los proyectos aplicando las matemáticas para precisamente ayudar a otras personas en la optimización de su trabajo. Entonces, algo que es fundamental. ¿Qué es lo que hacemos? Como os comentaba, nosotros decidimos abordar aquellos retos en los cuales no se habían generado soluciones dentro del mercado, pues porque queríamos generar proyectos a medida a través de la innovación. Yo soy una persona muy visual, entonces he querido compartir con vosotros este sistema piramidal porque creo que representa muy bien toda la actividad que abarcamos. Si podéis visualizar, en la base estaría la parte más pura de lo que es IT, o sea, todo lo que tiene que ver con los softwares convencionales. Si subimos un nivel más superior, encontraríamos el tratamiento de datos de las diferentes fuentes, lo que sería el gran hermano del Big Data, ¿no? Un poquito más arriba hablaríamos de la lógica aplicada en base de algoritmos y entraríamos en la parte más de lo que es toda la analítica. Cuando queremos hablar de modelos predictivos, estaríamos hablando ya de lo que es la inteligencia artificial. Y gracias a esto podríamos llegar a la cúspide de la pirámide y hablaríamos de lo que son los patrones de comportamiento como el resultado, es decir, lo que a todos nos interesa, las soluciones de negocio. Si profundizamos un poquito más en dos de los niveles que hemos comentado, ¿qué es lo que se oye hablar sobre el Big Data? Seguramente que en medios habréis escuchado muchísimas cosas. Siempre da la impresión de que es algo muy futurista, que tiene una aplicación muy compleja. Cuando yo empecé a trabajar en la compañía reconozco que yo tenía mis propios sesgos, ¿no? Para mí el Big Data era como el ojo que todo lo ve. Ese gran hermano de la película de Michael Radford, 1984, y la película de inteligencia artificial era la de Steven Spielberg, básicamente donde los humanoides avanzados eran capaces de imitar pensamientos y emociones. Bajo esta premisa, entendiendo la complejidad de los conceptos y al final los sesgos que nos condicionan, me gustaría compartir con vosotros una analogía con la psicología gestal, que he escogido el ejemplo del jarrón de Rubin como principio de figura y fondo. Porque a mí me gustaría preguntaros, ¿qué es lo que veis en la imagen? Bueno, como no me vais a contestar, ya os lo digo yo. En la imagen podéis ver una copa, podéis ver una cara, podéis ver dos caras. Si pensamos en el concepto de Big Data, el Big Data sería el todo que suma esas partes. Y si pensamos en la inteligencia artificial, nos iríamos a una premisa que va más allá, es decir, el todo es más que la suma de las partes. Nuestro objetivo con la sesión de hoy no es quitaros precisamente la magia de estos dos conceptos, ¿no? Porque en realidad, aunque sea una aplicación matemática, no deja de ser algo maravilloso, ¿no? Nuestro objetivo es poder ayudaros a aterrizar esta realidad virtual y que podáis entender la importancia del conocimiento de tus datos para precisamente sacar conclusiones de negocio y predicciones útiles.
Vamos a empezar con el primer gran hermano, ese Big Data, que seguramente, bueno, habréis podido oír hablar de las famosas 5 Vs. Yo al principio cuando lo escuché me acordé de la famosa serie de Kenneth Johnson, ¿no? De los extraterrestres. Pero bueno, si nos centramos en el concepto de Big Data, cuando se habla de las 5 Vs, hablaríamos de todo lo que tiene que ver con el tratamiento de gran volumen de datos, es decir, aquellos datos que se reciben, que se procesan a grandes velocidades. Al final es un sistema que aglutina diferentes variedades de datos que son pues, estructurados, semiestructurados, no estructurados y sobre todo que provienen de diferentes fuentes, es decir, de redes sociales, encuestas, el RP, el CRM. Son datos que aportan un nivel de calidad alto para sobre todo aportar una veracidad, una información que sea relevante, es decir, que sea de valor. Si queremos llegar a un nivel más profundo, podemos hablar del Big Data como ese sistema que se encarga del despliegue de plataformas que permiten el tratamiento de todos los datos pues, que provienen de las fuentes externas y del propio negocio y que al fin y al cabo tienen que ser integrados pues, en algún sitio. Entonces, pues, si disponemos de un espacio físico, sería nuestro data center. Y cuando no disponemos de ese espacio y tenemos la suerte de tenerlo todo virtualizado, pues estarían integrados en el famoso cloud, la nube, ¿no? No sé si recordáis, bueno, seguramente sí, y más ahora, cuando ocurrió la gripe A. En México, Nuria Oliver se encargó del análisis de los datos agregados y anónimos de la red de telefonía móvil para precisamente medir el impacto de las medidas de contención. Este es un ejemplo que me gustaría que mantuvieseis en la cabeza mientras hablamos del Big Data y la inteligencia artificial, porque son ejemplos que, aunque parecen muy futuristas, son algo que ya son reales y tangibles, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial, no sé si habréis oído escuchar a Taquellas cuando hablaba con esa famosa definición que describía la inteligencia artificial como la rama de las ciencias computacionales que se encarga de estudiar precisamente esos modelos de cómputo que son capaces de realizar esas actividades tan básicas del ser humano como es el razonamiento y la conducta. La traducción es básicamente la aplicación de las soluciones avanzadas del análisis de datos. Eso es la inteligencia artificial. El objetivo final es poder predecir valores, segmentar usuarios, detectar anomalías, reconocer imágenes. O sea, con todo ese tipo de información lo que vamos a poder realizar son predicciones de valor a través de la identificación de patrones y tendencias. Cuando os comentaba que mantuvieseis en mente el caso de la gripe A, actualmente con el tema del COVID, no sé si habréis escuchado que ya se están planteando acuerdos entre las compañías telefónicas y la Comisión Europea para precisamente realizar un análisis de todos los datos y imaginaros el impacto que puede tener el llegar a predecir cómo de rápido se puede propagar el virus, cuándo se va a poder intervenir en la reducción de la movilidad o a través de los datos de la propia localización, ¿no? O sea, al final, con estos dos ejemplos, lo que quiero es que entendáis que no son una realidad tan futurista, sino que es algo que ya está en nuestro día a día. Entonces, para ello, me gustaría aterrizar un poquito más estos dos conceptos con la presentación de una serie de casos de uso que, bueno, como comentaba Lucía, son casos de uso que se aplican en todo tipo de empresas, que no solo son empresas que tienen alcance a nivel internacional, sino que también son casos que están aquí en España y que son casos que se aplican a sectores tan diversos pues, como son la automoción, la banca, los seguros, las compañías telco y el marketing. Al final todos tienen una representación bajo el mismo denominador en común, ¿no? O sea, todos tienen la necesidad
de la integración de los propios procesos de negocio. Lo que vamos a ver a continuación son casos dispares, con necesidades y casuísticas muy diferentes, pero que al final se pueden solventar y que sobre todo tienen soluciones replicables en vuestro sector. Vamos a comenzar con el sector de automoción, que en ese sentido no sé si os habéis planteado alguna vez hasta qué punto somos conscientes de la necesidad de desarrollar nuevas soluciones teniendo en cuenta los niveles de humanidad en nuestra conducción, ¿no? En el caso de las carreteras inteligentes, que es el primer caso, seguramente sabréis que son carreteras que incorporan la tecnología de la generación de la electricidad solar. Al final la aplican en todo lo que tiene que ver con la mejora del funcionamiento pues, de precisamente los coches autónomos, la recarga de los vehículos eléctricos, la iluminación de la vía, la vigilia del estado de la carretera. De ahí la importancia que surge dentro de un mercado que existe y que tiene muchísimo potencial a desarrollar. Y ahí pues creo que precisamente vosotros tenéis un papel fundamental para poder entrar en este juego. Nos resultará muy extraño en este caso, si pensamos en la aplicación que nosotros podríamos tener, en cómo la inteligencia y la visión artificial se pueden aplicar precisamente para la monitorización y el mantenimiento predictivo de las carreteras y sus dispositivos. Es decir, hay una necesidad de aumentar precisamente la seguridad vial y la eficiencia energética. Cuando hablamos de qué hacemos cuando nos enfrentamos a la detección de similitudes, he querido compartir con vosotros el siguiente caso, que es el de seguros de automóvil, porque vais a ver que hay muchas similitudes en situaciones que habitualmente tenéis en el día a día, ¿no? En el caso de las reparaciones, ya sabéis que es vital el poder tener catalogadas todas las piezas. Para ello es necesario poder detectar duplicados de manera automatizada que precisamente nos permitan realizar una clasificación. Muchas veces no se tienen automatizados estos procesos y hay personas que realizan este trabajo de manera manual, con lo cual se nos disparan los costes. He pensado en otro caso que va en la misma línea, que sería la tasación de siniestros. Y en este sentido, no sé si sabéis que en Europa, por ejemplo, existe una estandarización en los precios, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay un mercado muy libre, con lo cual hay una necesidad de precisamente estandarizar teniendo en cuenta, o sea, estandarizar esos precios teniendo en cuenta las diferencias intergeográficas, que en muchos casos se aplican en vuestras propias empresas. Seguramente ya tenéis en mente a qué nos estamos enfrentando, ¿no? O sea, ante este tipo de situaciones en las que tenemos diferentes fabricantes, tenemos diferentes tipologías de piezas, tenemos diferentes precios. Ante esta situación nos vemos forzados a crear una base de datos común que precisamente genere esa estandarización. Porque la única necesidad que hay es unificar un lenguaje para que precisamente todo el mundo pueda hablar el mismo idioma. Si retomamos el famoso futurismo que hablábamos anteriormente, el caso del vehículo autónomo es una realidad en proyecto de I+D. Pensad que cuando un coche sale, tiene que crear rutinas de detección de personas y objetos. Al fin y al cabo tiene que tomar decisiones. Por lo tanto, pensad en la cantidad de datos que tiene que automatizar la herramienta teniendo en cuenta los millones de sensores, la información del GPS, las cámaras de vídeo. O sea, estamos hablando de petabytes de información que tienen que ser unificados para poder realizar las analíticas, ¿no?
Entonces, aquí podemos ver cómo surge la necesidad de tener que entrenar el algoritmo, porque ante la máxima información posible, el coche tiene que realizar un ajuste en su conducción. Entonces, el algoritmo es como un músculo. Cuanto más lo entrenas, más se desarrolla. Si lo entrenas mal, al final puedes tener una lesión. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay una lesión humana, pues yo no os voy a contar lo que puede pasar, porque no es el espacio ni el lugar, desde luego. En el siguiente sector que vamos a ver, vamos a comentar el sector de la banca y los seguros. En el primer caso, me gustaría plantearos el poder analizar qué casos de fraude tengo yo cuando tengo una base de datos. Imaginaros la información que se puede obtener si solo con 4 movimientos de una tarjeta ya pueden identificar a un cliente. Normalmente todos sabéis que una norma se establece siempre con un alto porcentaje de conductas que son similares. En cuanto cambia ese patrón, saltan las alarmas. Con lo cual, nos enfrentamos a un caso donde tenemos múltiples fuentes de datos y donde hay una necesidad de poder ubicarlas en las mismas bases de datos, para que precisamente los profesionales de Data Science puedan realizar sus consultas y que puedan facilitar una herramienta que permita detectar quién y cuándo se va a producir el fraude para que finalmente te puedas anticipar a él. En el siguiente caso, nos haríamos la pregunta que a todos nos interesa, ¿no? ¿Cómo podemos saber qué clientes son más rentables? La clasificación de clientes ya sabemos que se realiza en base al consumo que tengan. Es necesario poder identificar una serie de variables para poder realizar una segmentación. De manera manual no os voy a contar los costes, cómo se disparan. La solución al final es poder realizar de manera totalmente automatizada una clasificación por grupos. O sea, es necesario establecer unos umbrales que permitan crear una solución eficiente. ¿Qué ocurre cuando queremos crear productos disruptivos? En este caso tendríamos que analizar nuestro producto y, en primer lugar, lo que hay que hacer es testarlo. En la mayor parte de los casos no tenemos que ser Einstein para crear nuevos productos y soluciones. Simplemente con ciertas modificaciones de las soluciones que ya existen en el mercado, podemos crear nuevos productos. Para poder ajustar el mejor producto dentro del mercado, la solución precisamente está en la integración. La integración de todas las fuentes externas posibles, es decir, redes sociales, encuestas, tendencias. Hay que crear un histórico de preferencias. Por ejemplo, imaginaros actualmente, con la situación actual del COVID, muchas soluciones que han adoptado compañías aseguradoras, las cuales, pues, si eres cliente, te ofrecen pues, facilidades en el pago de la cuota, te ofrecen que puedas solicitar subvenciones, te ofrecen un coche de sustitución. Al final son capaces de utilizar todas las fuentes externas de información para tanto fidelizar los clientes que tienen como conseguir nuevos clientes. ¿Cuáles son los productos que nos comprometen con las compañías para crear ofertas personalizadas? En este caso, para analizar los patrones de consumo, es necesario el conocimiento de la recurrencia del consumo, porque al final es lo que nos va a permitir generar tendencias más ajustadas a precisamente las necesidades. Seguro que más de una vez os ha pasado que tenéis contratada la póliza de vuestro seguro de automóvil y finalmente pues acabáis contratando la póliza de el seguro de vida, la póliza de la casa. Vamos, que acabas atado a la compañía toda tu vida, básicamente. El análisis de patrones de consumo nos va a permitir poder hacer cosas como ofertas personalizadas, que
En periodos de recurrencia, como por ejemplo las Navidades, y te compras un perfume, pues tienes un neceser y un dosificador de regalo y al final pues has tenido una oferta totalmente personalizada teniendo en cuenta el periodo de recurrencia donde tú realizas la compra. El siguiente sector que vamos a ver, me lo he querido dejar para el final, porque para mí es como la historia de amor basada en tiempo real. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para evitar que se marchen mis clientes? El Churn Prediction es un indicador fundamental. Teniendo en cuenta el coste de adquisición de un nuevo cliente, vamos a tener que centrarnos en la retención del antiguo. Cuando tú puedes anticiparte a la pérdida, puedes poner en marcha acciones preventivas. ¿Cómo lo aplicaríamos? Pues al final se trata de tomar como referencia árboles de decisión. Los árboles de decisión nos va a permitir modelar. O sea, tú una vez que tienes un modelo, lo puedes extrapolar. Entonces, esto te va a permitir la identificación de potenciales similitudes. A través de la generación de alertas, tú vas a poder poner en marcha las acciones necesarias que precisamente traten de evitar el abandono de ese cliente. ¿Cómo puedo encontrar esos clientes que se han quedado y que en un momento dado yo quiero crear gemelos? Pues en ese sentido, los grafos de vecindad nos van a permitir estudiar estas conexiones. ¿Hasta qué punto somos únicos? Todos nos creemos muy diferenciales, pero al final nuestras propias diferencias establecen diferentes relaciones entre las diferentes personas. El resultado permite la creación de una red de conexiones que va a permitir estudiar el comportamiento de las personas y las diferentes categorías interpersonales. Con lo cual, si nosotros creamos un algoritmo, vamos a poder identificar gemelos como potenciales clientes porque ya vamos a poder tener establecidos los diferentes patrones. Con lo cual, a mí me gusta mucho este indicador porque tiene en cuenta un parámetro muy importante que es precisamente la conducta humana, ¿no? ¿Qué podemos ofrecer para aumentar las probabilidades de compra? Esa gran pregunta, ¿no?, que todos nos hacemos para mantener nuestros negocios. Establecer el análisis del histórico de conductas nos va a permitir realizar predicciones sobre potenciales necesidades basadas en las propias preferencias individuales. ¿Conocéis el famoso pensamiento divergente? En la psicología se define como el proceso de pensamiento que genera ideas creativas, que es capaz de poder explorar múltiples soluciones. En este caso, la herramienta es capaz de detectar tendencias que no son uniformes y que precisamente permiten la aplicación del famoso mantenimiento predictivo. Es decir, ese que más adelante vamos a poder descubrir en vuestro sector y que nos va a poder permitir tomar decisiones de manera mucho más eficiente y ágil. Cuando hablábamos antes del caso del perfume, imaginaros que en este caso queréis hacer un regalo para una persona cercana que es de diferente género, ¿vale? Si conseguimos que la herramienta, en este caso, asuma el recuerdo dentro de un año, hemos creado la fórmula del éxito, porque al fin y al cabo se han tenido en cuenta los factores intrínsecos. Por último, me gustaría plantear la siguiente pregunta, que a mí me genera una gran dicotomía, ¿no? Porque, bueno, a mí y supongo que a vosotros, porque al final es lo que vosotros también aplicáis en vuestro sector. ¿Cuál es la búsqueda incesante del equilibrio perfecto, ¿no? Ahí la gestión de la demanda nos va a dar la respuesta, porque nos permite conocer las necesidades del mercado para conseguir ajustar la producción justa.
esto implica un cambio en el paradigma. O sea, ya no podemos hablar de consume lo que produces. Ahora el paradigma sería plantearte produce lo que se va a consumir. Y este es el secreto de la fórmula que nosotros esperamos dibujar en la webinar de hoy y que a continuación voy a dar paso a mi compañero Carlos para que desde la parte más técnica pueda profundizar en las soluciones que se aplican en vuestro sector. Gracias, Beatriz. Vamos a dar paso, como tú bien has introducido, a Carlos, donde nos dará la parte a lo mejor más enfocada al sector de renovables. Tú sí que nos has dado importantes informaciones sobre la inteligencia artificial. Y bueno, Carlos, te toca. Y bueno, insisto que los que queréis preguntar algo, en la caja de preguntas y respuestas o Q&A answers, question and answers, perdón, podéis hacerlas ahí, mejor que en el chat. Y insisto que también enviaremos un correo con la grabación del webinar y las presentaciones tanto de Carlos como de Beatriz. Gracias, Carlos, perdona esta intrusión. No te preocupes, Lucía. Gracias, Bea, también por hacer esta primera introducción al Big Data y a la inteligencia artificial, ¿vale? Hemos hablado de conceptos muy abstractos, de seguir a gente con los móviles, de vehículos que se conducen solos, de anticiparte a las necesidades de las personas. A mí personalmente me gusta mucho pues esto que decíamos, de aterrizar estos conceptos que han hecho las compañías muy grandes también a otros sectores. O sea, que decir, una de las cosas importantes... Perdona, Carlos, es que no se te oye muy bien, se te oye un poco lejos. No sé si... Ahora un poquitín mejor, ¿no? Mejor, eso, acércate al micrófono. Sí, gracias. Sí, me pasa. Cualquier día me compro un micrófono de estos de youtuber para estar ahí en condiciones. Bueno, que os decía que todos estos conceptos tan futuristas, pues al final hay que aterrizarlos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hablar ahora? Un poco de cómo se pueden aplicar estos conceptos tan matemáticos, tan abstractos, al sector de las renovables, ¿vale? A intentar ver un poco, pues eso, el caso práctico es lo que nos interesa. Entonces, hemos preparado una serie de casos que vemos más o menos claros, un poco en 4 áreas, ¿vale? Dentro del sector energético, que serían la producción, distribución y consumo, la fabricación de componentes y la logística, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el primero, que sería la producción, y, por supuesto, el primer caso que nos encontramos es ¿dónde pongo los generadores? ¿Dónde pongo unas células fotovoltaicas para sacar el máximo partido? Una de las cosas que nos sorprendió, como digo, viniendo del área tecnológica y demás, es que claro, todo esto es que es un sector muy especializado, que tenemos empresas de ingeniería que se dedican a hacer un poco esos estudios, el cómo no se trata de lo de siempre, de competir, sino se trata de ver cómo mejorarlo. Resulta que descubrimos que la NASA tiene publicados, ¿vale? En estas fuentes externas de las que estamos hablando, que siempre podemos utilizar para mejorar un poco ese conocimiento que tenemos del negocio, del contexto, de nuestro entorno, pues la NASA tiene publicadas unos datos bastante precisos de la radiación solar que incide en un área geográfica determinada. Entonces, puedes coger e incorporar esos datos junto con, por ejemplo, temas meteorológicos en donde afecte, que por supuesto la Agencia Estatal de Meteorología también los publica, ¿vale? Y hacer unas primeras simulaciones y unos estudios que te van a dar una estimación bastante precisa de la producción que puede llegar a producir una planta en una zona concreta, ¿vale? Puedes incluso tener en cuenta otros factores, como en plan de geográficamente, de qué está cerca, facilidad de acceso, o sea, que decir, te permite coordinar en este mundo del Big Data muchos más factores de los que se podían tener en cuenta antes, ¿vale? El segundo caso lo ha mencionado ya Bea, el mantenimiento predictivo. Estamos hablando de sitios donde tenemos muchísima maquinaria y la maquinaria, por supuesto, pues eventualmente se estropea, falla y provoca un paro, ¿vale? Y dices, bueno, por supuesto, todos tendréis ya
sistemas un poco para monitorizar este tipo de fallos, es decir, no simplemente se estropea y hasta que alguien se da cuenta, ¿vale? Sino que se estropea y se dice, oye, salta una alarma en algún sistema SCADA y se ponen se toman las acciones necesarias para corregirlo, ¿vale? Luego, por supuesto, se va un paso más allá y dice, hombre, no siempre me viene bien cuando esto se para, a lo mejor se para en el momento de mayor producción o de mayor demanda y no quiero que esto suceda. Empiezas a poner, por supuesto, una serie de mantenimientos periódicos, de andar llevando pues, unas revisiones para intentar anticiparte. ¿Cuál es el siguiente paso que se puede dar con el Big Data? En Big Data se hace mucho de la generalización al particular. Es decir, nosotros trabajamos para un mantenimiento preventivo, que sería lo que hay antes del Big Data, con una serie de especificaciones que te dan los fabricantes, que te dicen que, oye, la pieza en estas condiciones, en este modo de funcionamiento puede durar tanto, puede tener este tipo de fallos, ¿vale? Pero todos sabemos que al final unas especificaciones son eso, una generalización, ¿vale? Luego, cada pieza, pues, es única en el sentido de que tienen siempre pequeñas variaciones y, por supuesto, el cómo está operando, dónde está operando, qué tipo de tal, es diferente para cada una de ellas. Con Big Data la idea es monitorizar todas esas cosas como particulares, como componentes únicos. ¿Qué es lo que permite esto? Hacer esa predicción de, oye, ¿cuándo algo puede fallar de una forma muchísimo más detallada, pudiendo llegar al punto de decir, oye, de todos estos componentes que tienes, este puede que falle dentro de una semana, este puede que dentro de un mes. Digo puede por lo de siempre, porque esto no es la bola de cristal de la bruja Lola. O sea, que esto no te va a decir, oye, en 5 minutos se te va a caer al suelo, ¿vale? Pero sí que te puede dar un intervalo estadístico en el que digas, es muy probable que esto te empiece a fallar. ¿Qué te permite el tener un poco esa visión anticipada de cuándo puede ser un fallo? Planificarte. Es decir, si sabes que tienes una serie de piezas que están en riesgo de fallo o una que se puede ir con alta probabilidad dentro de un tiempo, pero vas a organizar un una parada, un mantenimiento programado, ¿vale? Que por supuesto el mantenimiento programado, como lo que decíamos, lo planificas tú, lo pones cuando a ti te interesa, en el valle de producción o donde menos incidencia te causa, ¿vale? Y entonces te permite coordinar de una forma muchísimo más acertada todo este tema de la reparación de tus componentes, ¿vale? En el lado del suministro, el consumo, la comercialización, ¿vale? Nos vamos al otro lado, o sea, estábamos hablando de producción energética. Ahora, bien, ¿qué es lo que tenemos de cara a los consumidores? Por supuesto, el gran caso es la previsión de la oferta y la demanda, principalmente de la demanda, ¿vale? Por lo que decimos de intentar luego ajustarlo. Está claro que tienes un histórico, puedes coger, mirar qué es lo que pasó anteriormente, establece una cierta periodicidad, que en verano tienes más consumo porque hay aires acondicionados, que en periodo vacacional tienes menos porque cierran las fábricas, pero claro, digamos que es un poco de brocha gorda, ¿vale? O sea, que decir, por supuesto, lo intentas afinar al máximo. Estas herramientas de Big Data y de inteligencia artificial lo que te permiten es obtener una respuesta mucho más precisa y tener en cuenta este componente humano que mencionaba Bea, de decir, oye, realmente el consumo lo hacen personas o las personas que están detrás de las compañías. Si tú tienes esos factores sociales que afectan, como por ejemplo, va a haber un evento deportivo, ¿vale? Entonces, yo qué sé, la gente va a estar en sus casas y entonces va a producir más, o sea, va a necesitar, yo qué sé, si es en verano, pues más aire acondicionado y voy a tener un pico. Entonces, todas estas tecnologías te permiten predecir de una forma mucho más precisa qué consumo va a haber en un momento dado y por lo tanto se va a traducir en que tú puedes producir de forma también mucho más ajustada y eficiente, ¿vale? Que al final es lo que intentamos conseguir con todas estas tecnologías. Continuando con este factor humano, tenemos la mejora de los hábitos de consumo. Está claro que uno de los paradigmas de a día de hoy es intentar hacer un uso eficiente de ese consumo energético, no consumir por consumir, no tirar energía por la borda, ¿vale? Entonces, aquí tiene dos variantes. Es el poder predecir un poco esos patrones de comportamiento. Primero, le puedes ofrecer a los clientes finales una oferta muchísimo más adaptada a sus necesidades, ¿vale? Cosa que todos agradecemos. O sea, nadie quiere lo de siempre ser tratado como un número, sino en plan de, yo lo que necesitaría exactamente es esto, ¿vale? Está claro que eso al propio cliente le puede venir bien porque, oye, pues
posiblemente le pueda salir más barato, o una de las maneras de engancharlo sea ofreciendo el tema precio. Pero no solo se queda ahí la cosa, sino que reengancha con lo que teníamos anteriormente. Si yo le hago una oferta al cliente porque él prevé que va a usar más la energía en determinados tramos horarios, o que necesita determinadas cosas que vayan en paralelo, o que quiere una oferta conjunta que incluya diferentes tipos de energía, yo me puedo anticipar bastante, mejor todavía de lo que lo hacía antes, oye, ¿cuál va a ser ese consumo? Y por lo tanto, una vez más, reajustar la producción en base a eso, ¿vale? O sea, que lo de siempre, conocer a tu cliente siempre ayuda. Y el cliente además le puedes fidelizar, o sea, que decir, pensar más allá un poco del consumo energético, que oye, todo el tema o sea, engancha con el tema marketing, que es decir, el marketing no somos inmune ninguna compañía. Al final, todo lo que ofrezcas que fidelice a tus clientes, que les haga sentir pues eso, que están cómodos y satisfechos con tu servicio, pues oye, va a redundar en beneficio tuyo. Si nos metemos más en el tema de fabricación, ¿vale? Cuando estamos, pues eso, en fábricas y tal, uno de los problemas recurrentes es la optimización de la cadena de suministro. O sea, vamos a presuponer que evidentemente los procesos internos siempre se pueden optimizar, pero oye, ya los tiene uno bastante afinados. Pero con la cadena de suministros además es que empiezas a depender de terceros, de tus proveedores, de los tiempos que tiene cada uno. Entonces se complica bastante el tema. O sea, yo puedo saber que que de aquí a la semana que viene necesito producir 2.000 unidades de algo. Pero, claro, te vas al almacén, miras a ver si tienes ese estocaje, puedes intentar prever que lo tengas, pero claro, luego tienes que tener en cuenta que el proveedor tarda un mes en traértelo. Entonces, este juego de las predicciones de, oye, ¿cuánto voy a producir? ¿En qué momento dado? ¿Qué necesito tener en stock? ¿Cuánto me van a tardar en traerlo? El Big Data creemos que es una herramienta muy importante para, por supuesto, tener una visión global, y la parte de analítica es la que lo centra y te ofrece unas soluciones pues bastante ajustadas, ¿vale? Porque lo que decíamos, no se trata de, como ahora cuando ha saltado con el tema del coronavirus, oye, que es que tendríamos que haber tenido 4 mascarillas mínimo por cada uno de los ciudadanos para poder sobrevivir a la pandemia. Pues no pasa nada, tengamos 200 millones de mascarillas ahí en un cajón por si las necesitamos, ¿vale? A ver, está claro que lo de la pandemia, ni con la mejor de las herramientas podríamos haber predecido exactamente en qué momento. Recordemos que esto es un tema estadístico. Eventos puntuales o singulares es muchísimo más difícil, ¿vale? Perdón. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Intentar mantener ese número de mercancía que yo tengo en stock a mínimos, para intentar tener unos costes razonables, ¿vale? Entonces, estas herramientas nos van a permitir, digamos, hacer esa labor de conjunto, ¿vale? Otro de los casos de fabricación, que además a mí me gusta mucho porque trata con el tema de reconocimiento de imágenes. O sea, es lo de siempre. Nos vamos un poco fuera de lo que viene siendo la computación clásica, los números, las bases de datos. Es pues un concepto muy humano de lo de la inteligencia artificial. Esto que decía Bea, de la inteligencia artificial se trata de emular lo que haría un humano. ¿Qué hay más humano que esa capacidad intuitiva de echar un vistazo a algo y cuando tienes experiencia decir, esto no va a funcionar, o esto está mal? Oye, ¿pero por qué? Y a veces es muy difícil el decir, oye, ¿por qué algo está bien o por qué algo está mal? Principalmente es porque has visto ya muchos de estos y sabes que eso no va a funcionar, o que está incorrecto, o algo te da lo que llamamos ese pálpito, ¿vale? Pero que en la parte de inteligencia artificial, traducimos por... tenemos un algoritmo que lo entrenamos con muchos casos en los cuales al final se hacen lo que llamamos decisores, ¿vale? Ante una imagen, yo decido, pues, si esta imagen es un perro, ¿vale? Esto, sí o no. O sea, la respuesta es sencilla. El saber que esta foto contiene un perro, es decir, estamos hablando ya a nivel de contenido semántico, ¿vale? No es un almacenarlo, no es un, oye, esta foto está clara, esta foto está oscura y la retoco, sino, oye, ¿esto qué es? ¿Vale? Que es ese concepto tan humano, pues lleva un proceso de aprendizaje, entrenamiento, ¿vale? Y lo hace muy rápido. Lo bueno de las máquinas es que trabajan muy rápido, ¿vale? Entonces,
En una cadena de producción, ¿para qué nos puede valer esto? Para que donde tú cogerías y dirías, oye, estoy empezando a tener errores, o sea, por supuesto la fábrica está operando bien, pero detecto errores en la producción. ¿Qué es lo primero que uno hace? Dice, pues pongo gente para hacer esos controles de calidad, ¿vale? En plan de alguien que se vaya revisando las piezas y vaya viendo, oye, ¿qué es lo que hay? Especialmente gente experimentada, que son los que, decíamos, te van a saber decir, oye, esto está bien o esto está mal, con un cierto nivel de fiabilidad. Eso sí que es una cosa muy propensa para que haga una máquina, lo que decimos siempre, trabajos repetitivos. Lo puedes poner una serie de cámaras, poner a mirar y decir, vale, esto por mera inspección visual, en los componentes que evidentemente tengan una componente visual, si solo puedes detectar por temperatura, pues bueno, pues miraríamos otro tipo estaríamos hablando de otro tipo de historias. Pero en muchos de los casos es de inspección visual y decir, esto está bien, esto está mal, esto tiene un fallo en el acabado, esto tiene algún tipo de grieta, esto tiene algún tipo de muesca, ¿vale? Y por lo tanto no va a funcionar correctamente, ¿vale? Y entonces puede hacer ese análisis detallado que a una persona le lleva mucho tiempo, ¿vale? Y aquí lo puedes automatizar. Y por supuesto, se trata de hacer detección temprana de errores, es decir, no se trata de detectarlo al final del todo, sino se trata de poder poner suficientes puntos a lo largo de la cadena de producción para que lo detecte lo antes posible, ¿vale? Es decir, haya invertido la menor cantidad de producto antes de tenerlo que echar para atrás. Por último, estaríamos hablando de temas de logística, ¿vale? Todo el tema de ese transporte de cosas de un lado para otro. Quiero empezar además con un caso que es muy chulo, es muy futurista, pero ahora os cuento por qué es bastante real, que es el del almacén automatizado. Uno tiene un almacén y dice, bueno, ¿yo cómo querría el almacén? Que se gestionase solo. O sea, yo quiero un almacén, ya sabes, de plug and play. Yo pongo ahí el almacén, entran las cosas solas, se organizan solas. Si le pregunto en un momento dado, me da el inventario exacto en cada momento, ¿vale? Con los históricos de, oye, ¿cuándo entró esto aquí? Para poder ir sacando las cosas más antiguas y incluso que me haga el picking solito y me lo saque a la calle, ¿vale? Vale, dices, bueno, ya existen soluciones en el mercado para ir ayudando con estas cosas, ¿vale? No estamos todavía en la parte de que sea 100% automático, pero pensad en los grandes silos paletizados, o sea, que decir, al final, el tener todas estas cintas con palets que se van moviendo para otro, con los lectores de código de barras para saber qué es lo que lleva, que luego se conecta con una base de datos, y dices, vale, lo tienes. ¿Cuánto cuesta ese tipo de soluciones? O sea, que decir, son soluciones muy caras, ¿vale? ¿Por qué? Porque lleva muchísima maquinaria asociada. Entonces dices, claro, esto del Big Data aquí, ¿qué me aporta? O sea, ¿cuál es la parte futurista, pero de un coste razonable? Muy sencillo. A día de hoy, como decíamos, las grandes empresas ya hicieron esa inversión en inteligencia artificial y existen una serie de algoritmos que funcionan bastante bien y que en muchos casos, por ejemplo, son de open source, estos de código abierto, y por lo tanto están disponibles para probar sin ningún tipo de barrera de entrada, ¿vale? Entonces, quiero decir, es relativamente sencillo montar una serie de prototipos, por ejemplo, para meter en maquinitas tipo drones, ¿vale? Si yo puedo equipar a un dron, primero, que pueda volar dentro del recinto de forma autónoma, es decir, que no tenga que tener un piloto detrás haciendo el recorrido y tal, y segundo, que sea capaz de leer los códigos de barras, pues ya puedo hacer, o sea, imaginaros esto, además lo de siempre, las máquinas no descansan, 24 horas al día, pum, 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 recorriendo. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que este deseable que queríamos de, oye, yo en todo momento pregunto qué queda en el almacén y esto es capaz de decirme. Y es capaz de decírmelo sin haber tenido ese control tan estricto en la entrada, es decir, no hay que implementar todos unos portales para tal, o sea, es capaz de cuadrar el inventario de forma muy razonable, ¿vale? Hablamos de los drones porque evidentemente es lo más visual, pero pensad incluso en máquinas simplemente de las de, oye, de que muevo por el suelo y tal, o sea, que decir, cosas con ruedas, ¿vale? Que no ya de, oye, esto solo va de A a B, ¿vale? Tampoco es el vehículo autónomo que comentábamos, eso todavía le queda un poquito, pero sí que puedo dotarles de una cierta autonomía. Es decir, nosotros ya hemos estado viendo, por ejemplo, en proyectos que han hecho centros de investigación, por ejemplo, para moverse en zonas de cultivos, donde al final, pues claro, tienes una planta, la planta crece, la planta ocupa espacio, oye, no es tan fácil el entrar por los sitios o tal. ¿Qué tiene que hacer la máquina? Un mapa de por dónde va y no solo detectar el obstáculo y pararse, que está muy bien para no atropellar gente, ¿vale? Pero más allá de eso es, oye, ¿cómo sorteo esto? ¿Vale? Esto que parece muy futurista, todos los que tengáis una rumba en casa, sabéis que no lo es tanto,
¿vale? O sea, que ya estamos en estos puntos. Esto es lo bueno de la inteligencia artificial, que al final vamos poniéndola ya en sitios, ¿vale? Y el último caso que os quería comentar es un caso un poco más clásico, ¿vale? Pero precisamente por eso es un caso donde se ve también muy bien, que es el tema de la optimización de rutas, ¿vale? Que es decir, yo necesito hacer esa distribución de mis productos y tengo que recorrer una serie de puntos, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Pues generalmente tienes un sistema que en base a las distancias te cuadra una ruta. Todos sabemos que luego siempre hay que hacer ciertos ajustes, ¿vale? No, es que el sistema por proximidad me ha dicho que vaya no sé dónde, pero es que en esta localidad es festivo hoy, entonces no está abierto. Resulta que es que como está lloviendo, esta carretera pues es un poco más rollo, mejor ir por esta otra, entonces me vendría mejor tal. Una vez más, tenemos un cerro de factores que pueden afectar al trazado de esa ruta, ¿vale? Que recopilándolos dentro de Big Data y luego aplicando estos algoritmos de inteligencia artificial para encontrar la mejor solución, podemos hacer rutas mucho más realistas, ¿vale? Que se adapten mucho más a lo que realmente hay cuando luego uno se va a los sitios concretos, ¿vale? Y redunda, por supuesto, en lo que nos interesa siempre, que es menos tiempo dedicado manualmente en establecer esas rutas y, por supuesto, un menor uso de combustible, es decir, un uso más eficiente de los recursos que tenemos en transporte, ¿vale? Esto es un poco lo que los casos, ¿vale? He ido un poquitín más rápido también para intentar no pasarnos mucho de la hora, ¿vale? También quería comentaros un poco bueno, hemos visto estos casos, ¿vale? Oye, perfecto, oye, ¿cómo me ha molado este caso? Yo lo querría implementar ya, venga, los drones ya directamente en mi almacén volando. Vale, ¿cómo coge uno y se aproxima a estos proyectos de datos? ¿Vale? O sea, recordad que en proyectos de datos siempre hablamos de que el primer entregable, antes de poder implementar estas soluciones accionables, es decir, algo que coja y una vez que detecte una pieza defectuosa la retire de una cadena de producción, ese dron que vuele, ese incluso vehículo autónomo que comentamos de la primera parte, ¿vale? Necesito precisamente esos algoritmos, esos modelos de datos, ¿vale? ¿Cómo llegamos a ello? O sea, os cuento un poco los prerequisitos para que os hagáis una idea de, oye, qué necesitas para empezar y cuánto tiempo va a llevar esto o qué tipo de fases, ¿vale? Entonces, he sacado aquí de metodología clásica que se llama CRISP, de un poco cómo se hace ese estudio de datos en general en temas de industria, ¿vale? Y os cuento un poco cómo sería este modelo de trabajo. Lo primero, hay que comprender el negocio. Repito, las compañías tecnológicas, evidentemente nosotros aquí estamos hoy hablando de Datatons, pero en general cualquiera de los proveedores que vayáis a buscar soluciones un poco más tecnológicas, generalmente vienen, pues eso, de otras áreas, no conocen también vuestro negocio. Lo primero que hay que saber es explicar qué es lo que se tiene y qué es lo que se busca, ¿vale? O sea, si no se entiende eso, apaga y vámonos. Lo segundo sería, por supuesto, ver qué datos hay, ¿vale? ¿Qué se necesita para poder sacar estas conclusiones? Es decir, cómo, sin irnos todavía a la parte automatizada, un humano vería que estas condiciones que se buscan para optimizar el negocio se están dando, ¿vale? Lo tercero sería preparar el dato. Uno de los primeros condicionantes que nos podemos encontrar, y ya lo mencionó Lucía al principio, es el tema de la digitalización. Todo este procesador lo estamos haciendo dentro de máquinas, dentro de ordenadores. Y los datos que no están en los ordenadores y los datos que todavía tengo en papel o que hay que recogerlos de otro sitio, pues habrá que buscar un método de recopilarlos y de digitalizar esa parte de la empresa o esa parte de la información para que tenga una cierta continuidad. Y una cosa que he puesto aquí muy importante, que es limpiar el dato, ¿vale? Que parece que no, pero en todos los proyectos de datos lleva muchísimo tiempo. Es decir, tienes unos datos de un sitio, otros de otro, luego nunca casan entre sí, ¿vale? Porque al final, pues lo que decimos son pequeñas islas de datos dentro de cada sitio y hay que coger y juntarlas, hacerlas un poco homogéneas, ¿vale? Y al final, antes de poder empezar a sacar este paso 4 que serían un poco el modelado, de decir, oye, sobre estos datos yo voy a construir ese modelo de predicción. ¿Vale? Y una parte muy importante que también llevamos comentando en todo momento es hay que entrenar ese algoritmo. Oye, yo diseño un algoritmo, pero necesito entrenarlo, ¿vale? O sea, aquí se trata de que la máquina aprenda sola, no de programar yo unas condiciones prefijadas. Entonces, cogemos muchos datos y se los pasamos, ¿vale? Con eso construimos un modelo que reacciona ante determinadas cosas. ¿Y luego qué es lo que hacemos? Por supuesto, evaluarlo.
¿Cómo lo evaluamos? Pues con datos que no hayan formado parte del modelo, es decir, con cosas nuevas. ¿Nuevas qué quiere decir? Entonces lo pongo en marcha, cruzo los dedos y espero a ver si funciona. No, generalmente puedes hacer cosas como decir, oye, cojo los datos, por poner un ejemplo, de 2015 a 2018, entreno el modelo y con los datos de 2019, que a día de hoy ya los tengo, verifico si las predicciones que hacía el modelo para 2019 realmente se han dado, ¿vale? 2020 no va a ser así. 2020 que nadie lo use en las predicciones porque ya nos lo has cojonado por completo, ¿vale? O sea, eso también tenedlo en cuenta. A ver qué hacemos en los próximos años con este año tan singular que nos está tocando vivir, ¿vale? Y por último, pues una vez que has comprobado que eso funciona, pues por supuesto se despliega, ¿vale? Y se empiezan a hacer esas acciones, o sea, se empieza a poner de forma que se puedan tomar acciones en base a los resultados que saque este modelo, ¿vale? Y en general, lo he puesto porque no forma parte evidentemente de este proceso de la primera vez que montas algo, pero por supuesto, como todo, lleva su mantenimiento. O sea, es decir, estamos hablando de cosas que aprenden solas, pero luego las necesidades pueden variar, la casuística puede cambiar, siempre hay que hacer ajustes, hay que verificar que aquello funciona. O sea, también, pues, no deja de ser una pieza más del engranaje que hay que andar revisando, ¿vale? Y con esto espero haberos dado, junto con Bea, una visión más o menos general de qué es esto del Big Data, qué es esta cosa tan extraña, y un poco aterrizarlo en cosas que por lo menos os suenen cercanas, ¿vale? O sea, que sean cosas que os puedan interesar a todos, ¿vale? Y nada, creo que vamos bien de tiempo, ¿no? Las 12. Como decía Lucía, puntualidad británica. Muchísimas gracias, Carlos, por la explicación. La verdad es que has dicho cosas muy interesantes que nos afectan al sector de las energías renovables. A lo mejor no estás tú muy familiarizado, pero has dicho cosas claras como la previsión de la oferta y la demanda. Eso es lo que estamos, vamos, es el día a día, el tema de la gestión de la demanda. O sea, que ya vamos a nivel de distribución, pues tenemos la posibilidad de generar nuestra propia energía, de autoconsumirla, de almacenarla en función de cuáles son las señales del mercado eléctrico, ¿no? Y todo eso, pues realmente se hace con toda esta gestión del dato, de la información, etcétera. También, evidentemente, importantísimo el tema de la inteligencia artificial para el tema de la optimización de redes eléctricas, también fundamental, las smart grids, la movilidad eléctrica, lucha por el cambio climático, por la cantidad de nuevo contingente de energías renovables que se tiene que meter en las redes, cómo lo vamos a hacer, cómo se gestiona, etcétera. La verdad es que el tema de la inteligencia artificial y Big Data es importantísimo. Os recuerdo a los que estáis aquí que podéis hacer preguntas en la cajetilla donde pone preguntas y respuestas. Yo tengo aquí algunas, nos han hecho varias, aunque se alarga un poquito más de minutos, pero vamos a hacer las preguntas que nos han hecho los participantes. Y nada, para no perder mucho tiempo voy directa al grano. Dice aquí Francesc Bonvey, a ver si lo he dicho bien, Francesc. Dice, Carlos, ¿qué es más predecible a corto plazo, la disponibilidad de energía fotovoltaica o bien la eólica? A corto plazo. El micrófono, Carlos, que no se oye bien. Perdón. Lo que decíamos, en casa al herrero cuchillo de palo, ¿eh? O sea, dedicarte a la informática para esto, para tener que andar con un micro que tienes que sujetar con la mano. A corto plazo, yo diría que disponemos más o datos un poquitín más fiables de la fotovoltaica, ¿vale? Porque creo que los factores que la afectan no son tan... o sea, es menos propensa a esto a ese ruido de fondo, ese caos, esas pequeñas variaciones, ¿vale? Pero en general, o sea, es decir, la idea pensada con el tema de Big Data siempre es poder proporcionar un ajuste más estadístico, o sea, que decir, es un poco el asegurarte a lo largo de un día, por ejemplo, o de todo un mes o lo que sea, el ir teniendo la optimización más cercana
a lo que luego sea el consumo, pero para un momento dado, o sea, en un corto plazo muy corto, lo que decíamos, oye, pero ¿qué va a pasar dentro de una hora? Es mucho más difícil de averiguar, ¿vale? Pero sí que en general por estadística vas teniendo soluciones mucho más buenas, ¿vale? Sí, bueno, la verdad es que importantísimo todo lo que podamos predecir previo para evitar, o sea, para ajustarnos y para ser más eficientes, que las plantas sean lo más eficientes posibles. Aquí, Pau Gribé dice, ¿tenéis alguna experiencia real sobre la optimización en la cadena de suministros? Concretamente aplicada al sector fotovoltaico, plazos y precios así constantemente fluctuando. Madre mía, esa ya es de currículum, esa no es de Big Data, eso, a ver, hemos trabajado nosotros personalmente en temas de cadena de suministro dentro del sector fotovoltaico, te puedo decir directamente que no, ¿vale? No O sea, sé, no quiero sé, decir, a ver, Carlos, sí, te pierdo. Ahora. que hemos trabajado en proyectos relacionados con la cadena de suministro, pero dentro del sector fotovoltaico no. Pero un poco lo que comentábamos al principio, esto es un poco el aplicar, o sea, intentar ver los particulares de cada caso. Como decía Bea, nosotros no vendemos un producto en el que yo te diga, oye, es que esto es el botón mágico en el cual automáticamente para tu sector en concreto te va a dar una respuesta. No, lo que vamos a intentar obtener es con estos otros casos que hemos trabajado de cadena de suministro, aplicando, conociendo la idiosincrasia concreta de las células fotovoltaicas, pues por supuesto intentar obtener el caso óptimo, ¿vale? O sea, además, efectivamente, el tipo de proyectos que hacemos generalmente, ya te digo, sorprende, pero es una de, realmente no hacemos dos casos iguales. Entonces, por supuesto, que nos vemos para abordarlo y te invito a que tengamos una charla un poco más detallada para ver el caso concreto. Pero yo no te voy a mentir, no te voy a decir una de, oye, es que tenemos un caso exactamente igual. No, pero tenemos casos similares de los cuales creemos que se podrían sacar conclusiones. Sí, bueno, al final, teniendo cierta experiencia en tema de suministro, es adaptarse a qué es lo que se necesita, ver cuáles son, digamos, las variables que van variando y vosotros me imagino que os iréis adaptando y hacer Sí, los no, análisis no, y además hay pertinentes. una cosa muy importante aquí, recordad lo que os he dicho. Nosotros, cuando hacemos estos modelos de Big Data, la diferencia o el cambio de paradigma se trata de que no es una programación al uso. O sea, yo no quiero coger y decirle a mi programa, no, mira, es que si esto baja de este umbral está mal, si esto sube del otro está mal, si estos precios varían tienes que tomar estas determinadas acciones, sino que lo que queremos es que la máquina aprenda sola. Es decir, en muchos de los casos se trata de alimentar el modelo con ejemplos. O sea, una de las cosas que se piden siempre cuando se hace un proyecto de datos es, necesito datos de ejemplo, precisamente por eso, porque no vale con que alguien venga y nos cuente y diga, no, es que esto es así, entonces pues haces el típico if A then B, if else C. No, es una de, necesito muchos ejemplos de forma que la propia máquina sea capaz de decir, oye, pues es que, quiero decir, la máquina no te puede explicar de vuelta, un poco como esto que decimos de lo de la intuición. No se trata de que yo cuando tengo la intuición de, oye, esto va a ir mal, a veces no sé explicar el por qué, ¿vale? Pero por similitud con muchos de los casos anteriores, va a ir mal. Y luego cuando lo mides, dices, coño, pues es verdad, que es que esto fallaba, ¿vale? Pero hay veces que es por extrapolación en muchos casos, ¿vale? Pues digo que no, muchas veces no es necesario ese conocimiento tan detallado de qué es lo que pasa, porque además, de hecho, te da un sesgo importante a la hora de hacer este tipo de proyectos, ¿vale? Efectivamente, yo creo que son proyectos muy ad hoc y bueno, también lo que decía Beatriz, que cuanto más entrenas el músculo, pues más provecho le sacas, ¿no? Uh-huh. Vamos a movernos a otra pregunta de Jordi Serradell, que dice, buenos días, mi nombre es Jordi Serradell, escribo desde Olot, Girona. El nuevo modelo energético de generación distribuida plantea un reto respecto a la dificultad de gestión de la red, ya que aparecen nuevos agentes como prosumidores o agregadores, en lo que os comentaba, que bueno, pues el empoderamiento ahora del consumidor, que ya no tiene esa actividad pasiva, sino que va a poder gestionar la energía que produce, autoconsumiéndola, etcétera. Bueno,
bueno, los nuevos agentes como prosumidores o agregadores de demanda, además de nuevas soluciones de almacenamiento de energía y de electrónica de potencia avanzada que nos permite un mejor control de las llamadas smart grids, redes inteligentes, que aumentan el volumen de datos generados de forma considerable. ¿Serán, si no lo son ya, imprescindibles las soluciones de Big Data e inteligencia artificial para gestionar este nuevo modelo de red eléctrica? Pues seguro, quiero decir, cuanta más complejidad, mejor funcionan este tipo de soluciones. De hecho, como os digo, funcionan, no es que funcionen mal, quiero decir, es que no tiene ningún sentido ponerlas en sitios donde no tienes estadística. Quiero decir, para si yo produzco 4 piezas en un mes o si al final no hay mucho de dónde sacar ese histórico o entrenar ese músculo, pero cuanto más complejo se vuelve un sistema y más factores afectan, mejor respuesta obtienes con este tipo de cosas, porque de hecho, lo veréis, es más difícil a nivel humano el tener esa comprensión del conjunto. Al final te vas focalizando en zonas. ¿Qué es lo que pasa? Que al tener una visión parcial, luego siempre cojea de algún área. Entonces, con todo este tema del Big Data te permite obtener esa visión, ese contexto mucho mejor, ¿vale? Que lo que harías pues con cosas más sencillas. Entonces, sí, claramente si no imprescindible, desde luego es una buena herramienta para apoyarse en ella. Muy bien, vamos a ver que está generando esto muchísimas preguntas. Dice Fernando García de Proyecta PV, en el caso concreto de plantas solares fotovoltaicas grandes, a la hora de hacer inteligencia artificial y análisis de Big Data, ¿cuál es la tendencia? 1, ¿servidores en planta o 2, servidores en la nube? A ver, yo creo que necesariamente tiene que ser una mezcla de ambos, depende un poco, o sea, que siempre ha existido el tema de de tener concentradores y demás, es decir, ya lo sabemos todos. ¿Por qué? Porque no es viable tampoco, me lo llevo todo a la nube, o sea, la nube está muy bien, pero sí que nos hemos ido encontrando, por ejemplo, nosotros al empezar a trabajar con este sector, que claro, nosotros acostumbrados por ejemplo, a estar en telco, y dices, bueno, pues una telco siempre tiene un buen caudal para comunicarse con 1000 cosas, o sea, lo de la nube para ellos es súper trivial. Pero cuando tienes una planta más aislada o con otras comunicaciones, siempre te toca hacer parte de lo que llamamos edge computing, o sea, al final, parte del cómputo te lo tienes que llevar al propio sitio, ¿vale? Tiene que ser local. ¿Cuánto? Pues evidentemente siempre depende del caso. O sea, que decir, a veces te vale con decir, oye, con lo que puedo predecir aquí me vale. A veces necesitas herramientas de cloud, pero intentas minimizar un poco esas comunicaciones. O sea, es uno de los factores que, por ejemplo, cuando nosotros implementamos proyectos, tenemos en cuenta. Es decir, oye, que no necesites tener el cojo caudal de acceso a Internet para poder hacer unas operaciones, o que el día que se te vaya Internet por lo que sea, porque de repente pasa la típica excavadora y se carga el cable, que no dejes de operar. O sea, quiero decir que pueda funcionar como mínimo en un modo lo que llamamos degradado, es decir, que no sea óptimo, pero que funcione, que no se pare todo, ¿vale? Muy bien, muy interesante. A ver, un tema de financiación. Dice Óscar Palomares de NRG Investment. ¿Qué bancabilidad pueden tener los datos para financiar una planta fotovoltaica o eólica o realizar una due diligence? ¿Hay comodín del público? ¿Bea? Yo necesitaría que me repitieses la pregunta porque no la encuentro, Lucía. Es que está en el chat. Es que os comentaba que mejor hacer las preguntas Sí. en la caja de preguntas y respuestas, pero aquí se nos ha colado una en el chat. Ah, claro, porque yo Y estaba en la de Questions and Answers, claro. Digo, no la encuentro. pues Óscar Palomares de NRG Investment dice que qué bancabilidad pueden tener los datos para financiar una planta fotovoltaica eólica o realizar una due diligence. Pues en ese sentido, a ver, sinceramente, si se requiere una respuesta más técnica, que no se preocupe, que nos la mande por correo, que le respondemos, ¿sabes? O sea, que nos especifique un poquito más, porque en ese sentido ahí sí que está aplicando mucho más un lenguaje más específico de su expertise. Entonces, que por favor que se ponga en contacto con nosotros y que lo hablamos. Vale, ahí ya decimos
que Óscar, si quieres, pueden acceder a vuestro correo que está al final de vuestra presentación y le respondéis un poquito más tarde. Vamos a ver, Maitane Ormazábal dice, ¿está el cambio climático afectando a estas predicciones de la energía, tanto fotovoltaica como eólica? Me refiero a las predicciones realizadas en los últimos años, que es cuando estamos viendo el efecto de este. Por supuesto. De hecho, es un elemento de variabilidad importante. Por eso es lo que decíamos. Ya no te vale a día de hoy tan fácilmente o no vale al 100%, ¿vale? Este reviso el histórico y veo, o sea, cuando hablamos siempre de patrones, ¿vale? A veces hablamos de patrones de consumo, son muchos de los ejemplos que hemos puesto, como lo que decíamos, en plan de fíjate qué variabilidad tienen al final los datos que tienen que ver con las personas, ¿vale? Porque las personas suelen ser impredecibles un poco en las cosas que sacan. Es decir, no se trata el Big Data es el ir más allá de, oye, pues esto que decíamos, el año pasado en agosto hacía tanto, pues ahora este agosto va a hacer lo mismo. O como el año pasado teníamos 1 grado menos y el anterior otro menos, con esto que estamos batiendo los récords de temperatura todos los años, pues va a ser 1 grado más, hago una regla de 3, sino intentar, estos modelos predictivos son bastante precisos, ¿vale? En cuanto a que son capaces de conjugar esa evolución en el tiempo, ¿vale? Con esa periodicidad, es decir, que es capaz de tener un poco en cuenta las dos cosas y estos factores externos, ¿sabes? O sea, incluso muchas de las veces, no en el caso concreto de energéticas, ¿vale? Pero en casos más de otro tipo de compañías o para más lo que decimos temas de marketing, lo que decimos a veces es tan tonto como me voy a analizar los datos de lo que es tendencia, ¿vale? O sea, de qué es lo que está pasando en el mundo. O sea, yo para saber que a lo mejor este verano vamos a tener que beber piedras, ¿vale? Pues, oye, no tengo más que ver la cantidad o que vamos a tener en Madrid, como ahora ya no pasa, la famosa boina de humo, pues si veo que ha habido no sé cuantísimos atascos o soy capaz de juntarme con cosas de tráfico, pues puedo hacer otro tipo de predicciones más allá pues el verano pasado pasó esto, este verano tiene que pasar otro, ¿vale? O sea que sí, el cambio climático está afectando bastante y hace necesario introducir más factores en la ecuación, con lo cual, una vez más, sistemas más complejos, soluciones Big Data pueden proporcionar un buen apoyo, ¿vale? Sí, yo creo que es fundamental el tema del cambio climático con la digitalización y la gestión de la inteligencia artificial y Big Data, fundamental. Otra pregunta más, de Jordi Serradell. Dice, ¿se utilizan actualmente soluciones de Big Data en la gestión de redes inteligentes? Supongo que sí. Nosotros, de hecho, conocemos a algunos proveedores que ya están implementando este tipo de cosas, por eso que, por supuesto, o sea, esto no es un caso aislado, o sea, ya lo estoy diciendo. O sea, os traemos un poco esta explicación y estos casos de Big Data porque muchos de ellos ya se están llevando a cabo. ¿En qué medida? Pues como es una cosa en progreso, o sea, que tienes puntero, ¿vale? No tan puntero como para que lo que decíamos solo lo puedan hacer Google o Amazon, pero en muchos casos todavía no se ha llegado ahí, entonces pues depende del caso, pero sí, se están empezando a utilizar. Ruiman Quintana me pregunta, dice, se ha hablado de árboles de decisión como el mejor método para la detección de patrones. ¿Nos podrías hablar de otras técnicas y sus bondades? K-means, K-means. No, para eso os pasaría mejor con el equipo técnico para este tipo de discusiones o remitiría más a workshops más específicos de las tácticas a utilizar. O sea, que decir, pensad que aquí es un poco ese overview. O sea, está claro que el número de algoritmos y de herramientas que hay en Big Data, de hecho, es uno de los problemas que existen en las tecnológicas con el tema de Big Data. Quiero decir que como, bueno, veo que también nos pasa en renovables, como comentábamos antes con el suministro de células fotovoltaicas. Quiero decir, como cada día hay una cosa nueva, pues estar al día es bastante difícil, ¿vale? Entonces eso los técnicos que tenemos, los data scientists, son los que se encargan de saber cada técnica concreta que se aplica en cada caso. Yo lo siento mucho, esa parte ya me sobrepasó de tiempo.
Ahí entramos en las matemáticas puras duras. Sí, sí, la matemática pura y dura ya... Vea porque tiene ese componente humano y yo porque debe ser que ya estoy muy mayor para esto. Venga, yo creo un par de preguntas más y ya, como nos hemos pasado ya como 17 minutos, teníamos aquí, dice Anthony Russo dice, hola, gracias por el webinar. Mi cuestión es la siguiente. Más allá de las posibles aplicaciones, casos de uso del Big Data y de la inteligencia artificial en la industria de las energías renovables, ¿existe una metodología o guía de buenas prácticas para el diseño, modelado, implantación y explotación? A ver, existen metodologías de funcionamiento como la CRISP que os he enseñado antes en la transparencia del proyecto, ¿vale? Pero son muy genéricas y sobre todo lo que os digo, con todas las herramientas que están surgiendo a día de hoy, esto que mencionábamos a veces de cosas que tengas en cloud, cosas que si lo tienes que implementar tú mismo, ¿vale? Muchas de las ruedas ya están inventadas, con lo cual te interesa reutilizar al máximo lo que ya está disponible en el mercado a nivel tecnológico, ¿vale? Y te varía bastante en este caso, o sea, quiero decir, porque no se trata de hoy aplico una cosa u otra, es que el método de aplicación, o sea, para que tengas una idea, si yo me voy a utilizar cosas de según qué proveedor de cloud, a veces puedo hacer unas cosas, a veces no, me va a llevar el que tenga que plantear el proyecto, pues eso, que parte esté en local y parte esté en cloud o no, o tengo que utilizar, o sea, quiero decir, hay mucha variación, con lo cual no, o sea, suele ser más, hay guías generales, pero al final cada proyecto es un mundo, ¿vale? Os lo digo desde la experiencia de esto que comentamos, de que nosotros nos dedicamos precisamente a proyectos específicos porque vemos que pasa un poco eso, ¿vale? En el tema de los datos, cuando intentas hacer algo en plan de el martillo para el que todos son clavos, es bastante difícil, o sea, siempre hay que hacer muchas adaptaciones. Muy bien. Vamos a ver, una última pregunta. Si quedan algunas por contestar, creo que la mayoría los hemos comentado, pero si no, vamos, o me la enviáis a mí, yo soy un poco profana en este campo, pero vamos, si no, como los correos, insisto, de Carlos y de Beatriz están al final de sus presentaciones, directamente ellos os atenderán gustosamente a las posibles preguntas que se hayan quedado en el tintero. Una última dice, soy Ricardo, me gustaría saber la utilidad que podrían tener las redes neuronales en este ámbito. Gracias. A ver, las redes neuronales, de lo poquito que sí que sé de Data Science, de esta parte, sí, de lo poquito que sé de Data Science, que es lo que decíamos, que más allá de las técnicas estas nuevas que han ido surgiendo y demás, redes neuronales, por ejemplo, sí que las hemos usado cuando hemos estado hablando de este tema de reconocimiento de imagen, ¿vale? Es una de las cosas que se usa de primera necesidad. O sea, cuando haces decisores, es construir estos entrenamientos en plan de entrenar modelos basados en inputs complejos, pero outputs sencillos, ¿vale? O sea, yo quiero responder un sí o un no, ¿vale? Por eso lo de decisor ante una entrada que no es trivial, o sea, que no es lo que decimos, pongo un if, ¿vale? Entonces sí que se usan redes neuronales para este estilo. Y seguro que se usan en más sitios, y ahí volvemos a la parte os paso con los técnicos que seguro que los han usado en mil cosas y luego me dirán, ¿cómo no te ocurre decir esto si principalmente lo usamos en otra cosa? Bueno, yo sé dónde lo he visto, ¿vale? Y seguro que ahí sí. En los otros casos no te puedo decir. Bueno, pues la verdad es que es una pena porque el tema da para mucho. Muchísimas gracias a Carlos, Beatriz. Hemos tenido casi 300 participantes en el webinar, que, bueno, pues de muchas partes, tanto de España como del resto del mundo, de Cataluña, México, Valladolid, Tenerife, Bruselas, Barcelona, La Palma, la Sierra de Madrid, de León, de A Coruña, de Alicante, de Las Palmas de Gran Canaria, de Bilbao. Y bueno, ha sido un placer. La verdad es que estamos en un reto muy importante. Tenemos bueno, pues el tema de la predicción de
esa generación energética es importantísima para que funcionen bien nuestras plantas, para poder cumplir con los objetivos medioambientales. Y bueno, pues la llegada realmente de la digitalización al sector como consecuencia de la inteligencia artificial, desde luego va a permitir la mejora de la eficiencia, la productividad y la fiabilidad de las plantas, tanto eólicas como fotovoltaicas. O sea, que el potencial es grandísimo y la necesidad absoluta para ser lo más eficaces posibles. Muchísimas gracias una vez más, gracias a los participantes que todavía estáis ahí manteniendo el tipo, las preguntas, la participación. Carlos, Beatriz, por vuestra presentación y bueno, es un campo maravilloso y que es fundamental ya y en el futuro cercano. Muchísimas gracias una vez más y nada, esperamos que sigáis siguiendo los webinars a los demás participantes que está organizando APA con el fin de que os mantengamos al día de todo lo que va ocurriendo en el sector y temas que son de rabiosa actualidad. Muchísimas gracias a todos y que paséis buen día y que os cuidéis. Hasta luego. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y a Gracias. APA por la oportunidad, por supuesto. ¿Vale? Hasta luego.